Buenos días a todos, mi nombre es Noemí González. El día de hoy vamos a estar trabajando en un webinar, en un proyecto que es una aplicación en la ciudad de Tepic, en México. Es un ejemplo, un proyecto que estamos trabajando y que queremos básicamente crear como proyecto como aplicación con el modelo FlowD y subirlo a nuestro sistema, a nuestro Sharefile, a nuestra base de datos de proyectos. Y este es el webinar número uno. Vamos a estar cubriendo todo lo que es la creación de la malla, de dónde, de dónde sacamos la data, todo lo que es la recolección de data, etcétera, en este webinar. Así que los animo, bueno, a poder también participar en los siguientes webinars donde vamos a ir implementando componentes diferentes y sobre todo llevando el ejemplo del proyecto, que es un ejemplo hasta el punto donde podamos, por ejemplo, correr diferentes escenarios, problemas, diferentes escenarios de mitigación, etcétera. Entonces, bueno, buenas tardes a todos. Como les mencionaba anteriormente, la data, la preparación de la data, bueno, el proyecto es en Tepic, México, esta pequeña presentación que preparamos va a cubrir lo que es la revisión de la data y la data que realmente vamos a revisar es elevación, lluvia, uso del suelo o realmente el coeficiente de Manning, de rugosidad, soil use o los diferentes tipos de suelos que nos permiten crear la data para el número de curva para infiltración. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar la metodología de SES de número de curva para realmente crear la capa de infiltración y poder activar la componente de infiltración en el modelo. La preparación de la elevación. Bueno, cuando hablamos de la elevación, a veces es complejo conseguir realmente data buena de elevación. Sin embargo, para México tenemos el INEGI, que es básicamente un organismo oficial, el cual tiene todas las elevaciones de México y es bastante fácil de utilizar la página web de ellos. Ustedes pueden ver que el link está en la presentación. Lo que ustedes tienen que tener claro, por supuesto, antes de bajar la data, ¿no? y adquirir la data, es la zona en la cual están trabajando. En este caso trabajamos con la zona 13N, que es la coordenada 6368, la numeración es la 6368 para QGIS. Y ahí tienen que tener claro el datum y, por supuesto, si tienen algún problema con las coordenadas, solucionarlo antes de realmente bajar la data y empezar a trabajar en el proyecto. De esta página que ustedes ven aquí, déjenme ver si la puedo abrir para que ustedes la vean. De esa página que ustedes ven ahí, vamos déjenme ir un momentico, la debo haber abierto aquí, un segundo. Ok, vamos a tratar de copiarlo un momento porque no me la está abriendo directamente, pero vamos a copiarla y vamos a abrirla para que ustedes vean de dónde básicamente sacamos las elevaciones, ¿no? Y esta es la página que les estamos hablando. Básicamente es un continuo de elevaciones en México y tienen diferentes modelos digitales de elevación, ¿no? Y si ustedes se van y básicamente identifican la zona donde ustedes quieren bajar la data, ustedes le hacen clic a esta zona, ver más, vamos a ver más, ténganme paciencia porque esta data aquí es acá, básicamente. Le dan acá, ¿no? Y si ustedes ven, ¿no? De la data que ustedes quieren, tenemos los modelos digitales de terreno, ¿no? Y una vez que ustedes habilitan esta ventana que ustedes ven aquí, ustedes van a darse cuenta que tenemos diferentes tiles o diferentes coberturas, ¿ok? Entonces lo que ustedes tienen que hacer, aquí tenemos una resolución de 5 metros y de 1,5 metros bastante, bastante buena, ¿no? Y yo tengo activa la de 5 metros. Una vez que ustedes identifiquen el tile en el que están interesados y el cual van a bajar, ustedes le dan clic y entonces pueden bajarlo como un ASCII file, como un grid, y de esa manera después tienen que unirlos, esos tiles, ¿ok? Y los pueden unir utilizando cualquier herramienta que les permita unir ASCII files o grid files o raster.
Nosotros en este caso utilizamos una que se llamaba, ahora no me acuerdo ahorita, PQR Tiles o algo así. De todas formas, puedo conseguir esa información si ustedes necesitan la información de cómo unir esos tiles, déjenmelo saber y con gusto les podemos, bien sea crear un pequeño video uniendo los files, pero hay montones de opciones y de básicamente aplicaciones que les van a permitir procesar esa data. Pero lo que vamos bajando son pequeños tiles que contienen la elevación en esas zonas, ¿ok? Entonces, visto eso. Vamos a regresar, esa es la data que utilizamos. Fíjense aquí los tiles de elevación que les mencionaba. Tienen aquí el ejemplo en la presentación para que ustedes puedan ver cómo realmente de dónde bajamos la data y lo fácil que es adquirirla, ¿no? La data de elevaciones en México. No, por supuesto, la cobertura no es total, ¿no? Son las zonas principales, las zonas pobladas, pero esta zona de Tepic está bastante cubierta. Elevación. La elevación final es esta que ustedes pueden ver en la pantalla, en mi presentación. Pueden darse cuenta que nosotros unimos, como les decía, diferentes tags de diferentes de esta página que les mostraba. Y básicamente la elevación es bastante buena, ¿no? Estamos hablando de elevaciones, como ustedes vieron, que tienen una cobertura o sea, tenemos un punto cada 2,5 metros, cada 5 metros, cada 1,5 metros, es bastante buena la elevación. Luego tenemos el land use, ¿no? ¿Cómo preparamos el land use? Para obtener la data del land use, de que cómo se utiliza el suelo y cuáles son los usos de suelo que tenemos en esta área, utilizamos la descarga del mismo portal de INEGI, ¿ok? Y con esa descarga, con ese uso del suelo y esa data del uso del suelo que bajamos de esta misma página web, logramos crear un lookup table para la rugosidad. Y para la rugosidad creamos diferentes coeficientes de la N de Manning, ¿no? Que van entre 0,02 y 0,16 dependiendo del uso del suelo en los diferentes polígonos que pudimos identificar en el área de estudio, ¿ok? Esto después lo procesamos, por supuesto, para generar un shapefile que ustedes van a ver cuando comencemos ahorita a trabajar con el proyecto. Ustedes se van a dar cuenta y van a ver el shapefile y para generar las n de Manning e interpolar esas n de Manning, ¿ok? La lluvia la bajamos el sistema, el website de Conagua del Gobierno de México, data meteorológica en la cual ustedes lo que necesitan realmente es el total de la lluvia para un evento. En este caso bajamos dos distribuciones de lluvia, la de 6 horas, ¿ok? Que básicamente son 100 milímetros de lluvia, el evento de 6 horas y 150 milímetros de lluvia para el evento de 24 horas. ¿Ok? Aquí lo que ustedes ven es tiempo versus fracción acumulada de la lluvia total. Esto es la distribución de la lluvia, básicamente. Y también les vamos a mostrar en unos segundos la lluvia de agosto 7 de 2025 en Tepic, donde hay disponibilidad de lluvia medida por radar, ¿ok? Espacialmente y temporalmente variada, y eso también lo bajamos. Ya les voy a mostrar que ese archivo. Pero básicamente para crear este proyecto corrimos estos dos eventos, el de 100 milímetros de totales de lluvia, 6 horas, evento de 6 horas de lluvia, de duración de lluvia, con esta distribución, y el de 24 horas 150 milímetros. ¿Ok? Entonces, escojan una condición de lluvia promedio. La pueden escoger de los reportes que les muestro aquí, de la página del Conagua, o de diferentes reportes PDF que hay disponibles, o de la sección hidrometeorológica. Pero es importante, bueno, escoger una de las lluvias o escoger varias lluvias para diferentes escenarios, pero sí asegurarnos que tenemos la lluvia total y la distribución de lluvia, que ya la van a ver en nuestro proyecto. Para la preparación de la data, bueno, se bajó el tipo de suelo en el área de Nayarit, de Tepic.
Se bajó esa información, se procesó la data, se conectó con el área del proyecto, al hacer clip de la data con el área del proyecto, y se añadió, utilizando los diferentes, la clasificación de suelos de HSG, se añadió un número de la curva, okay, un curve number, para utilizar el método SCS, a cada una de estos tipos de suelo, de estos grupos de suelo, y de esa manera creamos un shapefile con el cual vamos a trabajar, que ya se los voy a mostrar también en cuando empecemos a trabajar con la lección, ¿ok? Ese número de curva que se asoció con cada uno de estos tipos de suelo, ustedes lo pueden ver, lo van a ver en nuestro shapefile de CN, número curva TPIC. El generador de los números de curva trabaja muy bien en el QGIS. El problema es que hemos estado ajustando muchas cosas de la componente de infiltración, y hay veces que si el polígono no cierra bien o si hay alguna inconsistencia en la data, él no funciona, ¿no? Entonces, en el caso de que eso sea así, ustedes inmediatamente contáctenos y nosotros revisamos el shapefile para ver si hay algún problema en el shapefile que esté generando el problema. Pero en este caso funcionó bastante bien. El método del número de curva, ¿ok? Utilizamos, como les mencionaba, utilizamos el land cover para establecer, bueno, la condición hidrológica, ¿no? Si es buena, mala, o si es, y cómo inicialmente, cómo es, si está es seco, mojado o normal. Para aquellos que no tengan conocimiento de cómo funciona este método del número de curva, déjenos saber y con gusto les mandamos el manual del FLOSS de donde se explica, y tenemos también algunas presentaciones, o pueden sencillamente utilizar cualquier libro de hidrología en el cual se explique este método para entenderlo. Bajamos el Landcover Map, el mapa de Landcover, y utilizamos un Python script para unir esa información, ¿no? Entre lo que es el line cover y el número de curva que definimos, y entonces de esa manera creamos el raster en la ciudad de Tepic, en Nayarit, ¿ok? La lluvia, lo que les mencionaba anteriormente, también existe lluvia temporalmente y espacialmente variada para los diferentes eventos de lluvia en esta área. Y la página web de donde obtuvimos esa data es de Copernicus. Esto es una iniciativa entre la Unión Europea y diferentes consorcios que estudian el cambio climático y que estudian la precipitación y bueno, toda esta data climática básicamente, y les colocamos acá el link directamente, ¿no? CDS Climate Copernicus EU, y directamente a la parte de download, ¿ok? Y en eso, cuando lleguen a esa parte en la página web, van a darse cuenta que se les presenta algo como lo que ven en pantalla, donde ustedes tienen que ir escogiendo qué es lo que van a bajar, ¿ok? ¿Qué es lo que van ustedes a obtener de la página? Tienen que obtener la precipitación, seleccionar el tiempo, el tiempo en el cual quieren bajar esa precipitación, ¿no? En este caso creo que seleccionamos del 6 al 8 de agosto del 2025, porque creo que la lluvia fue en el 6 de agosto. Perdón, disculpen, en el 8 de agosto fue la lluvia, entonces bajamos un poquito antes y después. Yo diría que bajaran del 6. Si la lluvia sucede el día 8, bueno, bajen desde el día 7 de agosto hasta el día 10 de agosto, y ustedes pueden analizar si ese es el periodo de tiempo que quieren correr. Tienen también que ubicar, obviamente, seleccionar la ubicación, y eso es un poquito, es sencillamente un unos boxes en los cuales ustedes ponen las coordenadas del área que están estudiando, ¿no? Entonces es la coordenada más al norte, la coordenada sur, la coordenada este, la coordenada oeste del dominio, básicamente, que ustedes están trabajando para generar el proyecto, y eso inmediatamente les identifica la ubicación. Escogen la precipitación que ustedes quieren, básicamente bajar la precipitación, y bajan la data. Es muy sencillo. Si alguno de ustedes tiene algún problema bajando la data, déjenos saber. Yo les voy a mostrar el archivo que bajamos con esta metodología, y lo voy a cargar en QGIS y lo voy a procesar para que ustedes vean que funciona, ¿no? Una cosa importante de esta data es que tienen que crear una cuenta, ¿ok? Es importante crear una cuenta en este sistema para que les permita bajar la data, ¿ok? Entonces ahora vamos a pasar al Getting Started. Vamos a generar
nuestro proyecto, ¿ok? Si van teniendo preguntas durante el proceso, por favor, déjenmelo saber y yo con gusto voy a ir respondiendo esas preguntas. Déjenme abrir primero el QGIS y mientras el QGIS se abre, déjenme ir para acá, ¿ok? Abrió en la otra ventana, déjenme traerlo para acá. Este es el proyecto en el cual yo, antes de las presentaciones, siempre creamos el proyecto para que ustedes, para que no saber, estar seguros que toda la data funciona, que todo está en el sitio adecuado para poder trabajar con ustedes. Entonces, lo primero que voy a hacer es abrir básicamente la data, el archivo de data, ¿no? Toda esta data está disponible en nuestro Share si ustedes quieren crear ustedes este proyecto, déjenos saber y les mandamos la data, les mandamos un link a nuestro ShareFile con toda esta data. Esto que ustedes ven aquí son los proyectos que yo creé esta mañana para poder mostrarles y estar seguros que toda la data no tenía ninguna inconsistencia. Hemos creado también, o estamos en el proceso de crear, y voy a abrirlo rápidamente. Déjenme bajar esto y abrir el que quería abrir para mostrárselos. Un segundo. Aquí está. ¿Ok? Es este documento que ustedes ven en mi pantalla que está en inglés. Vamos a traducirlo al español antes de subirlo, pero va a estar disponible también en nuestro ShareFile. Y acá se explica detalle a detalle, paso a paso, todos los detalles de cómo generar, de dónde bajar la data, cada una de los componentes y de las descargas que hicimos para poder recolectar todos estos datos. De dónde lo hicimos, cómo lo hicimos, cuando realmente queremos, por ejemplo, bajamos un raster y son diferentes tiles, diferentes raster, cómo hicimos clip con el QGIS y cómo hicimos merge de todos esos, cómo los unimos, ¿no? Todos esos raster files que bajamos de las páginas web, cómo procesamos el DEM. Bueno, está sumamente detallado. Es básicamente el example project paso a paso. Esto lo vamos a subir también para que esté disponible para ustedes. Y les quiero mostrar qué data es la que tenemos, ¿no? Tenemos la elevación, que es un TIFF, básicamente. Tenemos la data de lluvia, que les mencionaba, es un NetCDF file. Esto lo bajamos de la página de Copernicus que les mostraba, donde se pueden bajar la data de lluvia espacial y temporalmente variada proveniente de radares, ¿ok? Hay un punto que discutimos nosotros internamente, que creo que no conseguimos la información, es si la data ya estaba corregida. Ustedes saben que esos radares se consigue, la data se consigue por básicamente reflectividad, ¿no? Esa data normalmente se calibra, que yo pienso que debe estar calibrada, pero no estamos seguros de eso, así que eso es un punto que hay que confirmar con la página, en la página de Copernicus. Luego tenemos el CN, el número de curva, ¿ok? Que vamos a utilizar también en este proyectico que es un proyecto bastante pequeño. Luego, lo que les mostré, la distribución de lluvia, esta es temporalmente variada, no es espacialmente variada. Fíjense que tenemos acá la distribución de la lluvia, ¿no? Lo que es el tiempo versus la fracción acumulada de la lluvia total y la lluvia total, que en 6 horas de duración cayeron 100 milímetros de lluvia. Y lo mismo para las 24 horas, ¿no? Es lo mismo, tienen exactamente lo mismo ahí. Y ya después, bueno, la presentación que también la vamos a compartir con ustedes, ¿ok? Entonces, vamos a empezar utilizando el dominio del proyecto, ¿ok? Entonces, lo primero que voy a hacer vengo para acá, creo un nuevo proyecto, voy a crearlo desde cero para que ustedes vean y tengo que darle el path, ¿ok? Entonces voy a venirme para acá y voy a llamarlo Small. Vamos a proyecto urbano, vamos a llamarlo en español, proyecto urbano Tepic, México. ¿Ok? Entonces, ese es el nombre que le voy a dar, lo voy a guardar y cuando él esté creando todo las capas y todo el esqueleto de este proyecto me va a preguntar
cuál es básicamente la coordenada, el sistema de coordenadas que quiero utilizar, ¿ok? Y el que quiero utilizar para México, específicamente para esta zona de Nayarit, es 6368, ¿ok? Que es este que está aquí. Le digo que ok, y él va a ir creando, lo que ustedes están viendo es la creación de todas las capas de usuario y de esquemáticas que necesita el proyecto que necesita QGIS para generar ese proyecto, ¿ok? Entonces fíjense cómo lo va creando poco a poco, es bastante rápido, vamos a esperar un minuto o menos. Él está creando todas esas capas con las cuales vamos a trabajar, ¿ok? Y una vez que las creo todas, me pregunta si estos settings están bien. Ustedes pueden colocar el nombre de la compañía, el email y el teléfono. Esta información siempre se va a mantener. El cell size no es importante aquí porque no lo usa, no crea el tamaño de la celda desde aquí. Esta información siempre se va a quedar con el GeoPackage, lo cual es bien importante a la hora de compartir este proyecto con otros usuarios o con básicamente otras personas que van a agregar diferentes componentes o el cliente o la ciudad con la cual ustedes estén trabajando, etcétera, ¿no? Se creó ya de una vez el proyecto. Fíjense que todas las capas, bueno, obviamente están vacías, no tenemos aquí nada todavía, pero lo que voy a hacer es que me voy a traer el dominio del proyecto para acá y voy a hacer un zoom to layer, ¿ok? Una vez que tengo el dominio del proyecto acá, voy a activar la imagen de satélite para ver realmente dónde estamos trabajando, ¿ok? Entonces, bueno, fíjense, esto que ustedes ven aquí, este PIC, ¿ok? Es la zona donde estamos trabajando. Y el dominio del proyecto que yo creé a mano alzada, ¿ok? Solamente para mostrarles este ejemplo muy por encima. Este proyecto lo vamos a seguir trabajando a medida que vamos colocando las diferentes componentes del modelo y vamos a seguir elaborando. Esta es una aproximación bien simple a la primera vez que estamos mostrándoles este proyecto, ¿ok? Entonces, fíjense, lo que yo voy a hacer es que voy a crear rápidamente aquí el computational domain y la manera como lo hice es que voy a activar el modo de edición y a seleccionar el polígono, ¿ok? Crear el polígono. Lo voy a dibujar sobre el dominio del proyecto. O puedo hacer esto o puedo sencillamente dibujar el dominio del proyecto que quiera. Pero de nuevo, este dominio del proyecto fue creado solamente para mostrarles cómo hacerlo. Y el tamaño de la celda que voy a trabajar es 25 metros. Este proyecto está en metros, ¿ok? Es 25 metros. En este caso, yo pienso que con la data que tenemos podríamos llegar a un tamaño de la celda más pequeño, 10 metros quizás, pero utilizamos 25 metros sencillamente porque esto es una demostración, ¿ok? Entonces le voy a dar OK. Ahora ya está básicamente editado esta capa y ya tengo el dominio del proyecto ahí. Voy a desactivar la edición y le voy a decir que lo guarde. ¿Ok? Déjeme apagar esto y traérmelo para aquí abajo. ¿Ok? Y ahora lo que tengo aquí, fíjense, es el dominio del computacional ya creado. Vamos aquí a revisar rápidamente, perdón, me fui a donde no era. Vamos aquí a revisar rápidamente la tabla, ¿ok? Es un polígono que tiene esta identificación y el tamaño de la celda es 25 metros. ¿Qué hago con ese dominio del proyecto? Ya lo creé. Lo podía haber creado un poco diferente, lo creé así solamente para efectos de demostración, ¿ok? Me vengo aquí a los Grid Tools. Si ustedes cierran el widget, ustedes se van a dar cuenta que esta primera pestaña tiene todas las componentes que tenemos que ir creando básicas, ¿no? Que son la numeración de la malla, la interpolación de la elevación, la interpolación de la rugosidad de la N de Manning, el Flu Number, ya esos son más avanzados, ¿no? Pero los primeros son los más simples que son necesarios para una primera corrida inicial del proyecto. Luego tengo aquí las edificaciones, bueno, tengo ya después otros componentes, ¿no? Pero voy a decirle que cree la malla, que me la cree desde el computational domain, ¿ok? Y le voy a dar OK. Y lo que está haciendo ahí rápidamente es crear el computational domain. Me va a decir aquí cuál es el número de celdas. Creo que va a estar en el orden de los 130, 140 mil.
pero ustedes, como les digo, pueden irse a algo un poquito más definido, más, una celda más pequeña, ¿ok? Para representar bien. La topografía lo soporta, porque creo que la que bajamos es, si mal no me equivoco, a 5 metros. Entonces la topografía lo soporta, ¿ok? ¿Ok? Entonces ya terminó de crear los elementos y fíjense lo que me da un mensaje, malla creada, tamaño de la celda 25 metros, número total de celdas 125.000, esa información va a aparecer acá también. Le doy OK. Y una vez que tengo eso, ¿ok? Fíjense, cuando agarro la opción de Flow 2D Grid Info Tool, entonces ya me aparece cuál es el tamaño de la celda y básicamente el número de celdas, ¿ok? Si ustedes hacen un acercamiento, bueno, es una celda que no es muy pequeña, pero que es lo suficientemente pequeña para capturar las componentes principales de esta zona urbana. Si ustedes quieren, pueden utilizar 10 metros y de esa manera pues tener un mallado más pequeño, pero yo quiero algo que pueda correr rápidamente, interpolar rápidamente. De todas formas, casi todos estos procesos no duran más de un minuto, medio minuto, a veces hasta menos segundos, ¿no? Es muy... Una vez que tengo la malla, entonces... vamos a trabajar con la elevación, ¿ok? Y como les mencionaba, tengo un TIFF de elevación que voy a traer para acá, este que ustedes ven aquí. Déjenme hacer zoom to layer, ¿ok? Y vamos a cambiar las propiedades a las sombras, ¿no? Para de esa manera visualizar cuáles son los cambios topográficos, ¿no? Donde tengo montañas, depresiones, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense lo particular de esta topografía, como mencionamos, es bastante detallada, o sea, tengo cada 5 metros un tile, ¿no? Y bastante buena para este ejemplo que estamos nosotros preparando. Lo siguiente que voy a usar es usar esta elevación que está aquí, que la acabo de poner debajo de lo que es la imagen de satélite, ¿ok? Para interpolar, ¿ok? ¿Cómo la voy a interpolar? Bueno, una cosa muy importante, fíjense acá, déjenme mostrarles algo bien importante, es estar seguros que cubre toda la zona, ¿no? Entonces, fíjense, si ustedes quieren cubrir toda el área de Tepic, ustedes lo que tendrían que hacer de repente es bajar aquí algún tile, ¿no? Porque esta parte no está cubierta y aquí tengo, bueno, estas son zonas aledañas, pareciera, ¿no? Del crecimiento de esta zona urbana, ¿no? Pero lo que es la elevación que bajé, bueno, cubre bastante bien la mayoría del área de Tepic, ¿ok? Y lo que va a hacer ahorita, lo que voy a hacer es usar los Grid Tools de nuevo para interpolar, ¿ok? Entonces vengo para acá, Sampling Grid Elevation from Raster Layer, esto es un raster, ¿ok? Esta elevación que ustedes ven aquí es un raster, le voy a dar OK. Y del raster elevación voy a básicamente interpolar, ¿ok? No voy a colocarle, en particular, este valor es para cuando el raster de elevación tiene una numeración específica para cuando no hay un valor de data en algún sitio. Es decir, alguno de estos tiles con data no tiene data, entonces le coloca ese valor de no elevación específica y eso lo pueden conseguir aquí en Properties, ¿ok? En este caso creo que no lo conseguí cuando estaba trabajando con el ejemplo. Déjenme ver, pero por aquí debe estar, no elevation, y normalmente es -999 o algo así, ¿ok? Normalmente es eso, -999, ¿ok? Pero en este caso creo que no lo tiene, porque creo que toda la elevación está disponible, no hay ningún tile con no elevación, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a hacer lo que estábamos haciendo. En el caso de que ustedes consigan ahí la información que el valor de no elevación es -99, pues lo colocan aquí, ¿ok? Y ya. Hay varias maneras de interpolar esta data de elevación, y voy a usar el average, el promedio, ¿no? De todos los píxeles que tengan data, ¿ok? Que en este caso son todos. Y puedes usar multithread, que va a ser más rápido el proceso, pero realmente es sumamente rápido, así que le voy a dar que sí y vamos a ver qué pasa. Él empieza a revisar el raster, ¿ok? Pasa por una serie de revisiones de que el raster tenga toda la data necesaria y hace la interpolación, es decir, que para cada celda Flow2D, él va a buscar cuántos puntos del raster con elevaciones caen dentro de esa celda y va a interpolarlos y va a generar una elevación única para cada una de las celdas Flow2D que está ahí, ¿ok?
Em, por alguna razón, ok, listo. Tardó un poquitico más de lo que me tardó cuando lo hice esta mañana, pero bueno. Entonces, fíjense, qué acaba de pasar? Fíjense que aquí la elevación, cuando trabajé antes con el Flow 2D Grid Info Tool, la elevación me daba -999. ¿Qué quiere decir? Que cada una de esas celdas de la malla creada no tenían elevación, ¿verdad? Pero la acabo de interpolar, es decir, que eso debe haber cambiado. Y efectivamente, fíjense, como si me muevo sobre la celda Flow D, ¿ok? Me voy a ir de aquí, 1494, a la parte más baja aquí, 1142. Fíjense cómo están interpoladas, ¿ok? Ahora, ¿qué observo yo acá? Que la n de Manning sigue siendo la n de Manning por defecto y no queremos trabajar con la n de Manning por defecto, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer es irme a mis datos de nuevo y irme a Land Use. A ver, déjenme ver dónde, aquí está. A mi shapefile de la N de Manning, ¿ok? Y aquí tengo el shapefile de la N de Manning. Si lo abro y veo la tabla de atributos, ¿ok? Esto, de nuevo, esto sale del land cover, ¿ok? Identificamos cómo está recubierto el suelo en cada una de las áreas en mi zona de estudio, ¿ok? Y eso básicamente lo correlacionamos con el Land Use Cover y asignamos un valor de la N de Manning para cada uno de ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estoy en una zona agrícola, bueno, en este caso asignamos 0035. Acuérdense que estos data que creamos rápidamente para poder crear este ejemplo para ustedes, ¿ok? En el caso que ustedes quieran ser más precisos con esta información, bueno, hay que hacer un poquito de estudio, cómo es esa cobertura y cuáles son, básicamente, cómo es la rugosidad en esa área. Las imágenes de satélite siempre ayudan muchísimo para identificar básicamente cuál es esa N de Manning y generar ese shapefile con el land cover, ¿ok? Entonces, bueno, voy a llevarme eso para aquí abajo para ver de nuevo, voy a ahorita apagar la elevación y ya tengo mi N de Manning aquí y voy a utilizar esa información, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer es venirme esto es from raster, ¿ok? En este caso tengo un shapefile, ¿ok? Entonces, no voy a utilizar esta, tú si tuvieran un raster, voy a utilizar esta opción que está aquí, ¿ok? ¿Cuál va a ser es esta que está aquí, que básicamente es Roughness Coefficient Sampling, ¿ok? Entonces, fíjense acá, esta que está aquí, Sampling Roughness, le doy clic y me aparece acá. Voy a hacerlo para todos los grid elements, ¿ok? Voy a usar de capa fuente de donde va a salir la información, la data que voy a interpolar. Voy a utilizar la que dice Manning, que es la que acabo de cargar, ¿ok? Y aquí en la que dice Manning tengo diferentes variables, ¿verdad? Ustedes lo vieron. Estas son las columnas de la tabla del shapefile que les acabo de mostrar. Voy a usar la average, ¿ok? En este caso. Voy a usar la average y tengo dos opciones que se interpole esa N de Manning, es decir, en cada celda flow D, ¿ok? La celda flow D se intersecta con los polígonos de la N de Manning, ¿ok? Del land use, básicamente. Y entonces, si utilizo el area average, es un poquito más lento, un proceso un poco más lento. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace? Si hay una celda flow D en la cual se intersectan tres polígonos, ella interpola la N de Manning de cada uno de esos polígonos y usted usa una N de Manning interpolada. Si usamos el centroid point sample, ella va a ver dónde está el centroide de esa celda, flow D, y dónde cae con respecto a los polígonos intersectados. Y el polígono que intersecte, esa es la N de Manning que va a asignar. Es muchísimo más rápida, ¿no? Obviamente, esa es la que voy a usar hoy. Entonces le digo OK. Él entonces está interpolando y asignando las genes de Manning, ¿ok? Tardó 7 segundos, bastante rápido. Y lo que va a pasar es que ahora, una vez que yo seleccione de nuevo esta opción de poder revisar la información o la herramienta de revisión de flujos D y vaya por las diferentes celdas, me va a dar no solamente una elevación variable para cada celda. Esta es la celda 92.705, tiene una elevación de 1029,8466 metros y una N de Manning de 0,09, sino que fíjense que a medida que me mueva voy a tener diferentes genes de Manning, ¿ok?
No utilicen este shapefile para fijar las genes de Manning. Por favor, hagan su propia investigación porque, de nuevo, como les menciono, esta data fue creada rápidamente para poder realmente cubrir las necesidades de tener la data para este webinar. Está bastante bien, pero yo mejoraría un poquitico, sobre todo la zona urbana, ¿ok? La zona vegetada está bastante bien, la zona urbana mejoraría un poquito las genes de Manning ahí. Ok, entonces ahora ya tengo las N de Manning, ok, entonces voy a guardar aquí, ya tengo las N de Manning y lo siguiente que voy a hacer es crear la lluvia, ok, y para la lluvia yo les mencioné que teníamos em, dos distribuciones para 6 horas de duración y para 24 horas de duración, 100 milímetros de lluvia en una y 150 milímetros de lluvia en la otra. Voy a utilizar esta que está aquí de 6 horas de duración, ¿ok? La lluvia de 6 horas de duración para realmente crear la data, ¿ok? Entonces, fíjense, tengo aquí toda la información que necesito, me voy a traer esa información ahora, pero antes de eso, déjenme mostrarles, cierro todos las pestañas del widget y ahora me voy al Rain Editor, ¿ok? Que es este que está aquí. Y voy a decirle que quiero simular la lluvia, ¿ok? Quiero simular la lluvia. El total Stone Rainfall, la lluvia total, como ustedes pueden ver aquí en mi ejemplo, son 100 milímetros, ¿ok? Entonces voy a escribir aquí 100 milímetros. Tengo la opción de que incluir básicamente los edificios, la lluvia sobre los edificios, que es esta opción que está aquí, ¿ok? Pero no lo voy a hacer porque en este caso no voy a incluir los edificios, eso podría hacerlo. Nosotros, como les digo, estamos en el proceso de crear más esta data, entonces eventualmente vamos a tener parte de estas edificaciones o todas. Si alguno de ustedes tiene contacto directo con la ciudad de Tepic, en Nayarit, o alguno de ustedes trabaja en la ciudad, déjenos saber porque si pueden proveer los datos de los polígonos, básicamente es lo que necesitamos de cada edificio, es muchísimo más fácil para nosotros porque dibujar todos estos polígonos es un poco más complejo, ¿no? Delinearlos. Entonces, una vez que tengo la lluvia, ¿ok? Voy aquí a colocar, tengo que colocar la distribución. Fíjense que tengo aquí una opción para colocar la distribución de la lluvia. La puedo leer, ¿ok? Pero en este caso la voy a copiar y a pegar. Entonces, fíjense lo que hago, copio. Si estos datos estuvieran solos en un archivo, que no tuviera esta parte, podría copiarle y pegarle directamente utilizando esta opción que está aquí. Pero yo lo que voy a hacer es pegarlo de acá directamente, lo pego, ¿ok? Y entonces ustedes se pueden dar cuenta que esta es mi distribución de lluvia, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que para la hora 1 cayó 10% de mis 100 milímetros de lluvia, es decir, cayeron 10 milímetros de lluvia, ¿ok? Para la hora 3 cayó 75% de mis 100 milímetros de lluvia, es decir, cayeron 75 milímetros de lluvia en mi ciudad. Y acuérdense que no tengo distribución espacial, ¿por qué? Porque para la distribución espacial necesitaría un raster que contenga para cada celda del raster el porcentaje que cayó en esas celdas. Es decir, de los 100 milímetros cayeron 80. Entonces, básicamente eso me daría la distribución espacial. Pero en este caso no la tengo, entonces no voy a utilizar eso. Sencillamente ya tengo mi lluvia. Esta distribución es la que voy a usar para este caso de estudio. ¿Ok? Y ahora vamos a crear la infiltración. Vamos otra vez a cerrar acá. Vamos a crear la infiltración. Déjenme ver en qué parte coloqué la infiltración. Debe estar aquí en sí. Aquí está, no. Elevación. Data. Esperen un segundo porque aquí está. Es un TIFF, ¿ok? Es un TIFF. Déjenme mostrarles cuál es el TIFF del que me traje. CNTPIC TIFF, ¿ok? Es un raster, es decir, que es un raster. Déjenme mostrarles. Básicamente el raster va de 60 a 94, ¿ok? De 60 a 94, que son básicamente el número de curva, ¿ok? El número de curva que tiene este raster, ¿ok? Si ustedes ven las propiedades, pueden darse cuenta aquí de las estadísticas y pueden darse cuenta que el máximo es 94, el mínimo es 60 y bueno, se creó este raster con los números de curva en la ciudad de Tepic, ¿ok? Si ustedes le dan clic, pueden darse cuenta que contiene sencillamente todos los números de curva
que tengo para, espacialmente variado para esa infiltración, ¿no? El cálculo de esa infiltración. Y ahora voy a calcular la infiltración, ¿ok? Entonces me voy a ir al editor de infiltración, ¿ok? Tengo que activar esto dándole a Global Infiltration, ¿ok? Y voy a utilizar el Global SCS, es decir, voy a usar el número de curva, ¿ok? El número de curva para calcular esa infiltración, ¿ok? Y le voy a dar OK y al darle OK me va a activar esta opción que está aquí, que es el número de curva con el cual voy a trabajar. Yo voy a calcular el número de curva de este TIFF, ¿ok? De este raster. No voy a colocar aquí un número de curva global. Entonces déjeme calcularlo del raster. Hay tres opciones aquí, ¿ok? Calcularlo de un polígono, una capa, un polígono que haya yo creado con mi número de curva, no es el caso, ¿ok? Puedo asignarlo también teniendo de un polígono en el cual tenga múltiples fields, básicamente múltiples columnas múltiples, y una de ellas sea el número de curva, pero tampoco es el caso. En este caso voy a asignarlo de un raster layer, porque eso es lo que yo tengo como creé mi data, ¿ok? Y el raster layer que voy a usar es básicamente CNTPIC, que es el que les acabo de mostrar, ¿ok? Trabaja muy similar esta opción a la interpolación de la elevación de la data, es decir, cuando nosotros no teníamos esta opción, que nada más teníamos la opción de cargar el número de curvas desde polígonos, utilizábamos la interpolación del Grid Tools para generar el CN y luego lo copiamos y lo pegábamos, pero en este caso ya tenemos esta opción y voy a buscar la data en mi raster file. En este raster file está completamente, cada tile, cada pequeño mosaico tiene un valor de dato de número de curva, entonces no tengo que utilizar el valor, no hay valor para no data, ¿ok? Y voy a hacer un sampling, o es decir, él va a interpolar, él va a intersectar nuestra malla con ese TIFF y va a generar un número de curva para cada una de las celdas, ¿ok? Y la que ustedes pueden jugar con estos métodos de interpolación, yo voy a utilizar el average, ¿ok? Y pueden también acelerar el proceso, pero es bastante rápido. Vamos a darle OK y él va básicamente a ir sobre ese raster file, va a empezar a revisarlo, va a interceptarlo con mi mallado, ¿ok? Y voy a tener un número de curva para cada uno de las celdas. Déjenme llevarme esto para aquí abajo para sacarlo de mi visualización. ¿Y qué tengo ahorita? ¿Cómo yo puedo chequear que se hizo algo con el número de curva y que se interpoló? ¿Y cómo puedo yo chequear los números de curva en cada una de estas mallas? Bueno, una forma de hacerlo es a través del rendering. Para aquellos que no están familiarizados todavía con este rendering, tengo aquí la infiltración. Puedo irme al SCS Curve Number, ¿ok? Y fíjense cómo se interpoló esa información y tengo aquí el número de curva. ¿Qué valores son estos? ¿A qué refiere cada uno de estos colores? Bueno, si abro aquí en Schematic Layers, puedo darme cuenta que el azul oscuro, número de curva desde el 60 hasta el 64. Estos decimales que ustedes ven aquí son solamente por interpolación, el procesamiento y cómo lo muestra la capa, ¿ok? Pero si ustedes quieren el número de curva básicamente sin decimales, que es como debe ser, se vienen aquí a Properties, ¿ok? Y cambian estos valores a que no tengan ninguna precisión. Y fíjense lo que va a pasar, ¿no? Al hacer eso, ¿ok? Va a de una vez darle los números de curva como los queremos ver, ¿ok? Estos son los números de curva. Para ustedes apagar esta opción de visualización, sencillamente le dan clic aquí y la apagan, ¿ok? Le dan doble clic sobre el render y se apaga la visualización. ¿Ok? Y ya tenemos entonces los números de curva asignados. Vamos a esquematizar todos estos infiltration polygons, ¿ok? Normalmente cuando en el widget existe la esquematización, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque la esquematización lo que hace es que pasa toda la data de los user layers a las schematic layers, ¿ok? Y entonces aquí en el grid, ustedes si abren el attribute table, ¿ok? Está asociado con el grid. Toda esa infiltración está asociada con el grid. Vamos a las áreas, básicamente, déjenme ver.
¿Qué es lo que quiero hacer ahorita? Ah, ya me acordé lo que quiero hacer. Lo que quiero hacer ahorita, ya tengo la lluvia, tengo la elevación del suelo, tengo la N de Manning, vamos a revisar los parámetros de control, ¿ok? Mi lluvia dura 6 horas, entonces vamos a colocarle un simulation time de 6 horas. Vamos a decirle que corra con un text screen, ¿ok? No quiero si ustedes tienen la opción del text screen o del detail graphics. El detail graphics va a tomar más tiempo, entonces como estoy realmente probando cómo van a estar mis resultados y esto es una simulación inicial en la cual estoy viendo si toda mi data está bien procesada, qué tengo y realmente visualizar los resultados. Voy a pedirle que sea text screen para que corra rápidamente. Estamos en sistema métrico, el intervalo de salida es 0.1, 0.1. Eh, Eder, veo tu pregunta, ya te respondo. Déjame terminar y te respondo la pregunta. Gracias por preguntar. Global Data Modification, puedo trabajar con lo que tenemos por defecto. Acuérdense de revisar siempre los switches. Tengo lluvia, tengo infiltración en este caso, ¿ok? En este caso, no tengo que realmente trabajar con cambiar absolutamente nada de acá, ¿ok? No sé por qué están tres el floodplain display. Bueno, vamos a ver si eso me da algún error, ¿ok? Y entonces, una vez que tengo eso, puedo venir para acá y rápidamente darle a Quick Run Flow to the Pro, ¿ok? Y eso lo que va a hacer es que sin pasar por todo el proceso de exportar los datos, él va a generarme los archivos de datos y va rápidamente a correrlos sin decirle dónde está el ejecutable de Flowdell, va a usar el que está instalado en los archivos de proyecto, ¿ok? En Program Files 86 y va a ser mucho más rápido, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo voy a llamar? Yo realmente lo voy a llamar test webinar porque ya yo probé esto varias veces. Ok, voy a probarlo aquí. Vamos a seleccionar el archivo. Vamos a correr lluvia, infiltración y, por supuesto, la topografía en la N de Mani. Le doy OK. Él va a exportar todos estos archivos. ¿Ok? Y cuando ahora le diga OK, él va a correr el modelo. ¿Ok? Entonces. Déjenme ver, está inicializando, ¿ok? Por eso es que no lo puede pasar para acá. Está inicializando. Entonces, fíjense, está corriendo, tarda bastante, es rapidísimo en correr. Tenemos apenas 140.000 celdas, debe tardar 2 minutos o por ahí, ¿no? No tarda más de eso. Vamos a dejarlo corriendo. Y les voy a mostrar, ya sé lo que les quería mostrar, les voy a mostrar la lluvia, ¿ok? La lluvia espacial y temporalmente variada. Si ustedes ven, yo de esta página de ERA bajé la lluvia NetCDF espacialmente variada que proviene de radares, ¿ok? Y entonces en este caso se baja un NetCDF, voy a utilizar esa lluvia y voy a mostrarles cómo crear esa lluvia aquí en el proyecto, ¿ok? Entonces de nuevo me voy al Rain Editor, ¿ok? Está activa la lluvia, pero estamos utilizando la opción de lluvia solamente espacialmente, temporalmente variada, no espacialmente, pero me tengo que ir a lo que es Real Time Rainfall, el Rain Cell Dat, ¿ok? Entonces me vengo para acá y fíjense que se activa esta opción que está acá. Importar lluvia en real time de radares en cada una de las celdas, ¿ok? Y puede ser importada de diferentes formatos. Puede ser un ASCII grid, ¿ok? Puede ser que es básicamente como un NetCDF, es un ASCII grid, el raster, ¿ok? O puede ser ERA 5 LAN, ¿ok? Entonces, fíjense que esto es para desactivar esta opción o para quitar la componente una vez que la creamos y esto es para interpolar la data. Le voy a dar a interpolar y me va a aparecer esta ventana para buscar dónde está el archivo y este es el que vamos a utilizar, ¿ok? Y entonces él tarda, aunque es mucha data, no tarda mucho en procesarlo. Ustedes se van a dar cuenta, un par de minutos tardó esta mañana cuando la procesé. Por supuesto, si están trabajando con ni siquiera un par de segundos, diría yo. Si están trabajando con más de 1 millón, 2 millones, 3 millones de celdas, ahí sí les puede tardar un par de minutos, ¿ok? Hasta cuando ya son millones de celdas, 5 millones de celdas, 4 millones de celdas, muchas celdas y muchos componentes, entonces pueden esperar que alguno de los procesos tarde 15, 20 minutos, 10 minutos, pero no es lo normal, ¿ok? Él ahorita lo que está haciendo es intersectando
cada una de estas celdas con la data de lluvia, básicamente, que viene de ese NetCDF, ¿ok? Ok, entonces, una vez que tengo ya esa lluvia, está procesada, tengo la lluvia real, ¿ok? Me vengo acá a grid, esa lluvia debe estar asociada con grid, si mal no recuerdo es con grid, y le doy a clic a uno de los valores, a cualquiera de las celdas, fíjense, y en cada una de las celdas del grid hay una lluvia en tiempo real asociada, o sea, una lluvia espacialmente variada. Vamos a agarrar cualquiera de las celdas y fíjense, esta es la lluvia que acabo de crear de ese NetCDF, ¿no? Entonces, fíjense, yo con esta información que estoy viendo aquí, yo estudiaría, revisaría un poquitico más en qué momento, en qué periodo de tiempo sucedió la lluvia, ¿no? Porque lo que veo es que estaba lloviendo al inicio de mi intervalo de tiempo, ¿no? En el cual yo creé este NetCDF. Y luego dejó de llover por un buen rato, 40 horas, veo aquí, y luego empezó a llover otra vez. Y fíjense que aquí sigue subiendo, esto tiene una pendiente positiva, ¿no? Entonces, muy probablemente no capturé la lluvia en esta zona, ¿no? Entonces, esto, fíjense, revísenlo y, bueno, determinen un nuevo espacio, una nueva periodo de tiempo, ¿no? Para esa lluvia, pero bueno, es muy fácil de procesar, realmente. Déjenme ir a la corrida, está en 4 horas, pero yo creo que ahora ya les puedo mostrar un poquito los resultados, ¿no? Que obtuve, porque básicamente ya terminamos, eso es lo que les quería mostrar el día de hoy. Y ahorita le respondo la pregunta de Eder. Ok, fíjense, estas fueron las corridas que hice yo esta mañana, ¿no? Entonces, fíjense lo que pasa. Yo hice varias corridas. La primera corrida es una corrida en la cual no... ¿saben lo que me faltó colocar? Los outflow elements. Ahorita lo vamos a hacer rapidito. No coloqué outflow elements en esta primera corrida, ¿no? Esta que ustedes ven aquí, esta mañana. Entonces, fíjense qué sucede, ¿no? Que si yo trato de inspeccionar mi data, ¿ok? Mis resultados y la malla, me doy cuenta que hay acumulación de flujo, ¿no? En esta zona. Y realmente cuando el flujo llega a esta zona, lo que hace es salir de porque se supone que mi representación del dominio es virtual, pero yo tengo una continuidad aquí, ¿no? Entonces aquí necesito outflow elements. Outflow elements que los creé después y les voy a mostrar los resultados número 2. Outflow elements que dejen salir ese flujo que llega aquí fuera del dominio, ¿no? Y aquí entonces empezamos a investigar. Si estoy empezando un proyecto desde cero, empiezo a revisar, bueno, a ver, ¿son estos dominios certeros? ¿Son los dominios que yo quiero crear? Porque, por ejemplo, fíjense, el dominio aquí lo creé a mano alzada sin importar mucho dónde estaba cortando y realmente no es un dominio, está en el medio de un área urbana. No crearía yo nunca un dominio que realmente cortara acá, ¿no? Si yo estuviera creando el modelaje de inundaciones de esta zona, yo probablemente me vendría aquí estoy tratando de capturar el flujo que viene de las montañas, lo cual está bien. Yo probablemente creo que, fíjense, esto está drenando hacia acá. Yo probablemente me extendería, ¿no? Como por acá, me vendría por acá, quizás separaría esta área con un área alta y un área baja. En el área alta con el interés de calcular el flujo que llega al borde del área alta, por aquí más o menos, y determinar cómo ese flujo me pasa hacia la zona urbana. Es decir, crearía un dominio aquí, recolectaría todo ese flujo que pasa hacia el área urbana y luego crearía un dominio más denso con una mayor, un número un tamaño de la celda más pequeño en el área urbana y colocaría en la zona norte de esa área urbana, en la zona aguas arriba, no norte, en la zona aguas arriba de esa área urbana, todos esos inflow elements que me vienen de la zona no urbana, ¿no? Eso es lo que yo haría. Y por supuesto, el área urbana haría una simulación que dejaría aquí un pequeño buffer con la zona no urbana para imponer los caudales, ¿no? Que vienen de aguas arriba de esta montaña. Y en el área urbana yo me vendría como por aquí, haría un corte como por acá, quizás cortaría como por acá. Esto ya parece expansión del área urbana, ¿no? Entonces hay que evaluar si queremos incluirla, pero yo me vendría como por aquí
y quizás algo así, ¿no? Y por supuesto bajaría a un tamaño de la celda más pequeño, ¿no? 10 metros o algo así. Bueno, fíjense, el modelo terminó de correr, ¿ok? Entonces le voy a dar cerrar. ¿Qué más quiero mostrarles? Bueno, una vez que, fíjense, la acumulación ficticia totalmente de flujo, yo una vez que me di cuenta de eso, que lo hice para mostrárselos realmente, me generé pues una corrida con estos outflow elements. Ahorita lo vamos a implementar en el modelo que estamos implementando, ¿ok? Entonces, fíjense, la lluvia se recolecta a través de la montaña, llega a esta zona, tenemos que el tránsito de flujo viene hacia acá. En esta área tenemos aquí también pequeñas cuencas que se activan y llega como hacia esta área. Tenemos cuencas que se activan aquí. Me parece que aquí hay una cuenca que probablemente se active, pero no creo que drene hacia acá. Probablemente drene aquí, ¿no? Entonces hay que evaluar un poquitico qué zona es esta, si es parte de la ciudad o no, porque entonces probablemente mi área no urbana queramos llevarla un poquito más arriba, algo por aquí, y el área urbana queramos llevarla algo por aquí, o centrarnos en subdominios del área urbana, ¿no? Por ejemplo, un subdominio muy claro sería este que está acá. Fíjense, está delimitado básicamente por esto que pareciera ser un canal, correcto. Esto es una división bastante buena a menos que quieran evaluar básicamente si el canal está inundando cierta zona, entonces ahí tienen que incluir el canal. Pero si no, podrían básicamente dividirlo acá. Bueno, tienen que buscar básicamente revisar cómo luce el área y hacer la delineación del dominio adecuadamente, ¿no? Déjenme irme, ok, fíjense qué pasó. Una vez que incluí los outflow elements, ya no tengo acumulación, ¿no? Ya no tengo acumulación en esta zona. Por supuesto, si ustedes hacen un acercamiento, de repente aquí me debería ir a una celda más pequeña para incluir las calles de mejor manera. Déjenme ir un segundo, regresar al caso de estudio que estábamos nosotros trabajando para demostrarles cómo colocar los outflow elements. Yo estoy segura que muchos de ustedes lo deben saber hacer, pero esto es muy rápido. Colocamos, activamos, vamos a Boundary Condition Editor, activamos los outflow elements y ahorita hay una opción muy útil, que es esta que está aquí, que es básicamente añadir outflow element conditions a todas las celdas del borde, ¿no? Entonces voy a utilizar esto. Me va a decir si quiero aplicar Outflow Element Condition a todas las celdas del borde, le voy a decir que sí. Y una vez que le diga que sí, él va a generar alrededor de todas las celdas. Ven cómo generó alrededor de todas las celdas del borde Outflow Elements y se llama Whole Boundary Cells. Voy a asignarle Floodplain Outflow Elements, ¿ok? Es decir, que todo flujo que llegue, no tengo ninguna condición que me controle el flujo que llega a esos bordes, ¿ok? Si ustedes quieren, pueden colocar después una condición, time stage o lo que sea, pero yo voy a utilizar el Floodplain Outflow Elements, es decir, que el flujo que llega a esa celda de borde fluye libre, ¿ok? Fuera del dominio. Y voy a esquematizar. ¿Por qué? Porque si ustedes se acercan, se pueden dar cuenta que tengo la polilínea del dominio, el polígono del dominio, pero no tengo la flow element esquematizado. Entonces lo esquematizo y me va a crear una celda azulita que es básicamente mi outflow element. Y una vez que tenga eso, ya está listo. Vamos a esperar. Esta opción tarda unos cuantos segundos porque él va por cada una de esas celdas alrededor del dominio y entonces va creando esos outflow elements, ¿ok? Entonces vamos a... Ok, Eder, me pregunta Eder, buen día. Hubo momentos en que el plugin de Flows de falla, lanza mensajes de errores y quiero trasladar toda la información creada, por ejemplo, la malla de millones que demoró en procesar y no quiero volver a crear la malla del dominio desde cero, sino trasladar esa malla hacia otro proyecto debido a errores del proyecto. Para ese caso, ¿cómo se debería procesar? Ya te explico, Eder, cómo se debería procesar en ese caso. Fíjense que aquí se crearon los outflow elements, ¿ok? Entonces ya está creado, está esquematizado. Si yo vengo para acá y le digo que haga un quick run, vamos a colocarlo en otra text webinar outflow elements, ¿ok? Entonces voy a pedir que me guarde ahí los archivos de datos que acabo de crear y fíjense que me va a crear ahorita los outflow elements, ¿ok? Me va a crear los outflow elements, me va a decir, ah, claro, me está pidiendo si quiere que guarde el range dat y eso sí tarda bastante, le voy a decir que no. Y fíjense, me creó los outflow elements. El range dat es la dat, es el archivo que contiene básicamente la lluvia espacial y temporalmente variable. Y bueno, en este caso es muy pequeño, la verdad que no debería tardar mucho en crearlo. Cuando son millones de celdas, sí es mucho más grande.
Ok, déjenme responder la pregunta. Ya creamos los Outflow Dat, ¿ok? En ese caso, Eder, lo que yo te recomiendo hacer es que cada vez que completes una componente del modelo, guardes un backup del Flow. Entonces, fíjense lo que pasa. Cuando yo le digo Create Flow to the Backup, él me va a guardar con la fecha y la hora. Y al crear el backup, fíjense lo que va a pasar. Tengo varios guardados de esta mañana a medida que iba trabajando, sobre todo cuando es data nueva que no habíamos probado, no sabíamos si funcionaba o no funcionaba, ¿no? Entonces yo creé varios backups. Y entonces fíjate lo que pasa, te va a guardar un JPG con un backup, con la data que ya funcionó y que creaste. Tú puedes utilizar seguir utilizando el GeoPackage en el que estás trabajando para seguir creando de data y cada componente que vayas creando crea un backup. Si alguna de ellas falla, regresas a la anterior. Si ya no lo hiciste y ya no tienes un backup, pero generaste los archivos de datos, ¿ok? Y tienes estos archivos de datos que ves acá, los DAT file, puedes borrar los componentes que estén mal, que te hayan generado problemas y que no se hayan creado bien y cargar la malla con los archivos básicos, que son CatPTS con DAT, el Manning N, Neighbors puede ser que esté o puede ser que no y no lo necesitas, y el Topo DAT y el Toler DAT. Entonces son, fíjate, estos que están acá. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a venir aquí con estos archivos que están acá, tú puedes crear de cero tu mallado, ¿ok? ¿Cómo lo haces? Déjame un momento venir para acá. Ok, fíjate, vas a empezar un proyecto nuevo, ¿ok? Y una vez que tengas ese proyecto nuevo, ¿ok? Con el sistema de coordenadas que quieres y con todas las capas, la estructura de capas de flujos es decir, se haya creado el esqueleto del modelo, te vas a venir para acá y vas a poner Import Data Files, ¿ok? Y al importar data files, te vas a ir al archivo donde tienes los data files esos que creaste. Vas a agarrar el com.dat y él se va a jalar todos esos archivos y va a recrearte toda la data. Una vez que te recree toda la data de los archivos, va a guardar en Schematic Layers. Tienes que asegurarte, ¿ok? De venir acá y convertir Schematic Layers a User Layers y tienes ya el proyecto de cero, desde el principio. Eso es básicamente cómo lo haría yo, ¿ok? Voy a parar